Ale Farley, diseñadora, escultora, realizadora, titiritera. Amo los títeres y la realización. Mi formación empezó como plástica, soy escultora y esto me sirvió un montón para desarrollar después mi tarea como titiritera. Todas las técnicas que yo aprendí como escultora pude aplicarlas. Soy egresada de la Pueyrredón y desarrollé mi tarea docente especialmente en el Instituto Vocacional de Arte, donde también hay una peculiar manera de entender el arte, ¿no? Es la educación por el arte. Y pasé por todos los niveles, desde inicial, escolares, adolescentes y la capacitación docente. Cuando cumplí 38, hice realidad un sueño que fue empezar la escuela de titiriteros, el taller escuela de titiriteros del Teatro San Martín, Ariel Bufano. Y realmente fue un punto de inflexión en mi vida, un antes y un después. Y los títeres desde ese momento comenzaron a tomar una fuerza y una pasión, puedo decir. Tuve la suerte de trabajar con muchos directores, y cada uno con su peculiar manera de entender la obra. Porque a veces me preguntan qué tipo de títeres hago. Y la verdad es que hago el títere que sea necesario, lo justo y necesario para esa obra. A veces lo justo y necesario es algo tan simple como una mano desnuda. Y otras veces se necesitan mecanismos y un proceso delicado y con tiempo, como pueden ser las marionetas. Yo en mi tarea en el Teatro San Martín tuve la suerte de poder investigar muchísimo y me interesó especialmente el tema de los mecanismos, ¿no? Esto de poder trabajar con el títere y poder investigar y modificar y cambiar todo lo que sea necesario hasta lograr eso que queremos. Por eso, una de las cosas que hice desde el principio era tratar de trabajar con módulos que me permitieran desarmar y armar el títere sin destruirlo, sin destriparlo. A veces un títere, recibía un títere que tenía que arreglar y para poder ingresar al centro del títere tenía que romperlo. Entonces fui ingeniándome para trabajar por piezas que me permitieran entrar y salir, abrir, cambiar, modificar. Y los mecanismos, tratar de optimizarlos. Yo vivo muy gozosamente esta vida con los objetos. Esta posibilidad de encontrarme con otros a través de los objetos. Con mi formación plástica es una formación más individual. Yo agradezco haber entrado al mundo del teatro porque esto me permitió encontrarme en equipo, el trabajar con otros, el ser parte de un gran cuerpo donde cada uno aporta su parte y entre todos hacemos la obra.
en ese sentido también siento como puedo relacionarlo con la alquimia, ¿no? Son estos materiales brutos que trabajándolos y entre todos amasando y poniéndolo bajo presión logran la obra, la maravillosa obra, y de la cual me siento parte y sé que yo sola no la podría haber hecho, que esto es algo que hago con otros, en comunión con los otros. Yo digo que me dedico a hacer realidad los sueños de los otros. Por eso me gusta el término ensoñar, ¿no? Cuando un director, me convoca, lo que yo trato es de meterme en el sueño del otro. Es ¿cómo hago para entender, comprender qué es lo que el director o directora imagina, sueña, quiere? Y no solo la directora o director, está el escenógrafo o escenógrafa, quizá el diseñador o diseñadora de los títeres. O sea, ¿cómo hago para ir metiéndome y abrazando los sueños de los otros, ¿no? Todos los medios posibles. Un texto, una palabra, un aroma, un sonido, una textura, una imagen. O sea, es que todo me sirve, todo lo que me acerque a eso que él, ella o ellos o ellas que formamos este equipo soñamos. Todo sirve. Y bueno, claro, por supuesto, conocer la obra, saber cuáles son los personajes, que hay un montón de preguntas que yo me tengo que responder antes de poder abordar la realización, el diseño de un títere. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Porque no es lo mismo hacer un títere para alguien muy experimentado que para alguien que por primera vez va a tomar un títere. ¿Cuál es la técnica que se está pensando, que está propuesta? ¿Cuál es el tamaño que van a tener los títeres? ¿Cómo el material que vamos a elegir para realizarlo? ¿Qué tipo de movimientos va a tener el títere? ¿Qué calidad de movimientos? ¿Son títeres que se tienen que mover bruscamente, como puede ser un pupi? ¿O tiene que ser algo muy delicado, suave? ¿Qué característica tiene cada uno de los títeres para saber qué mecanismo va a ser el más adecuado? ¿Cuál es la estética que está propuesta? ¿Qué estética propone el escenógrafo para que esto tenga una unidad? Son muchas preguntas que tengo que hacerme antes de iniciar. Si el títere va a estar manejado por una persona, por dos, por tres, el titiritero debe estar contemplado para un realizador. Es muy importante cuidar la salud de la persona que lo va a manejar. Además de que el títere tiene que ser fuerte, durable. El mejor control de calidad fueron los niños. Cuando mis nietas eran chiquitas
y entraban al taller y veían el títere y les veía la cara. Si ellas entraban en relación con el títere, lo abrazaban, empezaban a jugar o me decían, abuela, hace que hable. Era que estábamos en buen camino. Y si jugaban un rato y se caía al piso y se levantaba y lo tiraban de un lado y del otro y el títere no se rompía, era que estaba bien. Materiales más utilizados son la goma espuma, estructuras de madera, el plástico, el telgopor para tallar, aluminio. Son materiales que son fáciles de trabajar y livianos sobre todo. Pero para mí el material que amo por sobre todos es la cartapesta. La cartapesta, este material tan noble, tan antiguo, y con el que se puede hacer todo tipo de cosas. Es simplemente papel y adhesivo. El adhesivo vinílico o cola o engrudo, en el caso de que necesitemos hacerlo con harina y agua. La cartapesta es un material magnífico, que es súper durable, resistente, que puede hacer todo tipo de formas. Hubo un tiempo, en el siglo XVIII, que fue el siglo de oro de la cartapesta, en que se llegaron a hacer cosas increíbles como casas, una iglesia, hasta un barco, y todo tipo de muebles. Amo la cartapesta. Cuando me preguntan cómo sé que un títere está terminado, hay algo que pasa, hay algo que sucede, un momento muy particular. Yo vengo trabajando con la forma, el diseño, los mecanismos para que funcionen, que se muevan, que muevan los ojos, o sea, estoy trabajando con el mecanismo. Pero pasa algo en un momento que ese mecanismo se transforma en personaje. Que ese conjunto de madera, metales, me mira. Y yo sé que no hay otro, pero me está mirando, parece que piensa y me interpela. Ahí me doy cuenta que el títere está listo, está ya preparado para salir al mundo, para cumplir con ese rol. Hay muchos referentes y de muy diferentes maneras de abordar la realización de los títeres. A mí lo que me impresiona es esta variedad y diferencia que hay. Me conmueven las manos desnudas de Hugo e Inés y me encanta ver al Royal Deluxe con sus grandes títeres y su aparatología y mecanismos. Y en el medio hay una variedad infinita de posibilidades. Están los que se dedican al teatro de sombras, que hacen cosas maravillosas y que no puedo nombrar a todos, pero por nombrar a algunos: Bon Fernández, Valeria Andrinolo, Paula Quintana y tantos otros. En los últimos tiempos el Lambe Lambe
ha tenido una fuerza y abrazado por tantos titiriteros que hacen cosas tan maravillosas en esas cajitas, pequeñas cajitas. Yo tuve la suerte de participar también haciendo algunas cajas para el proyecto de Javier García, pero hay montones de titiriteros maravillosos que hacen con sus cajitas mundos increíbles. La primera obra que hice cuando entré en el grupo de titiriteros fue Gaspar de la Noche, una versión que hizo Adelaida Mangani, una bellísima obra que diseñó la escenografía y los títeres y el vestuario Mayde Arigós. Acá tengo los diseños de Mayde. Ella es una diseñadora exquisita y que pone todos los detalles de cómo es cada cosa. Es muy maravilloso. Este personaje de la Tournelle es el que tengo acá. Este hermoso personaje tenía que ser un personaje que fuera movido por una sola persona y que hiciera movimientos de cabeza y que también pueda levantar y bajar la mirada. Para lo cual utilizamos un mecanismo que es el que les voy a mostrar ahora. Este mecanismo permite, accionando, subir y bajar la cabeza y al mismo tiempo moverla para un lado y para el otro, lo que le da una serie de movimientos muy delicados en el movimiento. En este caso utilizamos esto que ven es cartapesta. La cartapesta, este material tan maravilloso, puede tener distintas maneras de terminaciones. En este caso es una terminación muy suave, muy pulcra, muy como si fuera porcelana. Y la manera en que fue hecho, primero con moldes que sacamos sobre un modelo en plastilina y después la cartapesta está hecho en el molde. Y otra particularidad de este títere, que es muy hermoso, es este otro mecanismo de la mano. Es un mecanismo muy sensible, muy sencillo, pero tan bonito en el movimiento. Esto se maneja desde el codo. Por ejemplo, siempre que hago algún títere nuevo o un mecanismo, trato de tener el registro de cómo llegué ahí o cómo terminó siendo el títere. Esto me sirve para tener referencia para futuros títeres donde quizá utilice algo parecido a esta técnica. Entonces, acá tengo, es con el detalle de lo interno, ¿no? Que después queda tapado y ya no se ve, ¿no? Cómo armé la mandíbula. Trato de hacerlo en el tamaño real. Esto es lo que no se ve, pero que está dentro de la patita, ¿no? Tiene el alma, que es una cinta de cortina,
tiene que tener un peso. Acá tiene peso, goma espuma, goma espuma. Esto que ven acá es una tablita para que no se doble, para que tenga que se doble en la rodilla y no que se doble en cualquier lugar de la pierna. Estas son la parte del cuerpo interna. Detallado para los pesos, cómo hice las manitos. Las manitos también fueron modeladas, pero después, para que se transformaran en algo blandito, tienen goma espuma. Están hechas de goma espuma y tienen un peso. El tema de los pesos es importante en el tema de los títeres, muy especialmente en las marionetas, pero en realidad en todos los títeres, para que el peso vaya donde tiene que ser, y también eso modifica la calidad de movimiento. Bueno, y esta es la parte interna de cómo están hechos todos los enganches y qué materiales usé. Este tenía que ser un títere de boca, pero que también abriera y cerrara los ojos. Y todo eso se hace con una sola mano. En general, trabajamos al principio con prototipos. Armamos títeres que sean de la técnica que ha sido elegida, con el tamaño y el peso. Vamos probando si es lo que realmente responde a la necesidad de la obra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este prototipo, y muestro prototipos porque en general los títeres, los definitivos suelo no tenerlos, sino que son de otros. Pero sí me quedo con algún prototipo. En este caso, este títere, este prototipo, fue de La novia de los forasteros, una obra que se hizo en el Teatro Regio, y que era una obra donde había títeres y actores, y los títeres estaban en 3 niveles. El nivel más cercano al público estaba más bajo y eran títeres grandes. Un segundo nivel con títeres medianos y un tercer nivel arriba donde eran títeres más pequeños y donde se formaban como estampas. Y los titiriteros estábamos en sombras, ¿no? Todos vestidos de negro, con la cabeza tapada, con guantes negros, todo negro, y la iluminación era la calle de luz que iluminaba a los títeres. Lo que sucedió en un principio es que, claro, teniendo estos títeres que tenían todas las posibilidades de movimiento, los titiriteros nos entusiasmamos y empezamos a moverlos, y la verdad que no. Estos títeres, justamente, y para esa obra, lo que necesitaban era como formar estampas. Y los movimientos mínimos eran lo que más resultaba a la visión. Así que había que tener mucho control del movimiento, y además estábamos todos juntos, todos los titiriteros de negro en la oscuridad. Así que hay todo cómo nos relacionamos los titiriteros. El detrás de la escena que se ve, había toda una coreografía que teníamos que armar para poder lograr lo que queríamos que se viera. En este caso, varillas desde atrás. Estas varillas están pintadas de negro porque no se deberían ver, y sí, el títere es lo que recibe la luz. Y es un títere que en general se maneja por 2 personas, 2 y hasta 3, pero bueno,
una persona también puede hacerlo. Tiene toda la posibilidad de movimientos. En general, cuando los chicos juegan, se divierten haciéndole todas las posibilidades. Acá otro prototipo que quedó de la obra de Robner, Teodoro y la Luna. Esta obra que tuvo el diseño de los títeres de Felipe Noé y de la cual se hizo un libro muy hermoso. Este es el cuerpito, el prototipo que quedó de Teodoro. Este tiene un estudio de movimientos, hace todos los movimientos orgánicos para un niño. Y hay algo que, esto era lo que a mí me interesaba, y es que el títere, si fuera necesario, pudiera modificarse o cambiarse sin tener que destruirlo. Entonces, bueno, está viejito, pero van a comprender. Esto se podía abrir así y se podía ver de adentro. Y se podía modificar. Si las piernas fueran demasiado cortas o demasiado largas, cambiando este módulo podía cambiar y modificarlo, ¿no? Lo mismo intercambiar partes, ¿no? A veces uno puede hacer un nuevo títere utilizando solo una parte del títere. Y esto permitía ingresar al interior sin destruirlo. Y este no es ni siquiera un prototipo, fue un proceso de realización. ¿Qué se pedía de este títere? Tenía que ser un pájaro que volara, que también se parara y caminara, y que abriera y cerrara el pico. Pero la dificultad era que había sido pensado para una sola mano. Entonces, todos esos movimientos había que hacerlos desde una sola mano. Esta fue, entre las tantas búsquedas, la búsqueda de este mecanismo particular para que esto sucediera. El definitivo no fue así, pero esto, si yo no hubiera pasado por esto, no hubiera llegado al definitivo. Les voy a mostrar los planos de cómo quedó, pero esto está en la posibilidad de que pudiera mover la cabeza, que con las patitas pudiera caminar y también que las patitas se retrajeran para atrás en el momento de volar y que a ver, acá falta enganchar, y que se pudiera. Son búsquedas, esta es una búsqueda para llegar a la que después la definitiva y que funcionó bien. Y vimos que no había que usar una sola mano, con dos se podía. Teníamos dos manos del titiritero para manejarlo. Este, por ejemplo, es el prototipo que fue uno de los cuerpitos de la obra Varieté. La cabeza es de otra obra, en realidad es algo que nos quedó de Gaspar de la Noche, pero para armarlo lo hicimos con ese. Pero eran los cuerpos del grillo, había varios grillos. Y este es el diseño de cómo los realizamos. Acá hay algo para tener en cuenta. Este sistema de bolita apoyado sobre el caño es algo que está buenísimo cuando uno tiene que dejar al títere suelto, ¿no? Entonces lo puede dejar en la situación que uno quiere y el títere queda
sobre todo cuando uno lo tiene que dejar, por ejemplo, sentado y el titiritero se va. Entonces, esta es un buen recurso en cuanto a los mecanismos. Y otra cosa que tienen interesante esto es que me permite, permiso, a ver si es para este lado o para el otro, ahí. Y así les muestro cómo es adentro. Esta tiene un resorte. Esto me permite, este resorte, ajustar la cabeza al cuello de acuerdo a la tensión que yo quiero que tenga. La podría sacar del todo, pero bueno, no es necesario. Entonces, y también podría intercambiar cabezas, cambiar una cabeza y poner otra. Esto que tiene acá es muy importante, porque esto me permite tener la dirección y el manejo, el control del cuerpo. Mientras yo puedo mover la cabeza, pero puedo controlar el cuerpo. Y en este caso le agregamos el tema de poder mover desde el codo las manitos. Este es el libro que se hizo de la obra Teodoro y la Luna. Acá, este es Teodoro, el prototipo que vimos. Y un personaje muy importante de la obra es el perrito. Bueno, está viejito, pero este perrito, así como lo ven, este esqueleto fue súper eficaz y dio un perrito maravilloso. El perrito tenía que poder moverse, abrir la boca. Como es el prototipo, no se ve que abre la boca, pero sí, en el libro lo van a poder ver. Y tenía que ser manejado por una sola persona, que con una mano en la cabeza y otra en el cuerpo, el perrito pudiera hacer todo lo que hacía. Y realmente fue un perrito adorable. ¿Ven cómo se mueve la colita? Acá aparece la magia de este material hermoso, que tiene un pesito en la punta. Esto es lo que hace el movimiento. Encontrar el peso justo, el grosor justo de cada pieza es lo que logra la efectividad. Por eso en mi taller está lleno de una misma cosa repetida en distintos tamaños, pesos, porque es con la prueba que uno logra lo que necesita, ¿no? En este caso hubo todo un trabajo de investigación de movimientos, dónde doblar, qué peso tener en las patitas para que hiciera los movimientos más apropiados. Y algo que sucedió. Este títere está recubierto de goma espuma en el original terminado. Y fue a sastrería. Y en sastrería lo vistieron. Y a veces sucede que al agregar un material más, las cosas no resultan como uno quiere. Había perdido toda la elasticidad del movimiento. Bueno, y nos dimos cuenta que había que sacarle toda la ropita que le habían puesto encima y volver al punto cero de la goma espuma con una tela muy finita que permitiera que los movimientos fueran tan fluidos como los que fueron. A ver, de vez en cuando vienen los títeres de nuevo para que les haga algún ajuste, algún arreglo. En este caso se nota que los ojitos, el mecanismo de los ojitos hay que arreglarlo. Y bueno, acá están los hermanitos gemelos. Esta obra tiene algo particular y es que
lo interpreta un solo titiritero. Entonces había que armar los títeres de manera que en la escena él pudiera con sus dos manos realizar todo lo que hubiera que hacer. Por eso estos dos gemelos están manejados con una sola empuñadura. Acá tenemos a la viejita Alba, que lo que tenía que suceder es que abriera y cerrara los ojitos. Talbus es el malo, por supuesto. Y acá tenemos a la estrella, que es Calabaza. De Calabaza para la obra habían 3 títeres, que son el mismo personaje, pero de acuerdo a lo que hace en cada parte de la obra. En este caso, para poder trasladarse, él mismo se fabrica una rueda que le permite ir a donde quiere. En otro de los títeres quedaba como con las manos extendidas y se le prendían los ojitos, que es el momento en que como que nace el títere, deja de ser un espantapájaros para transformarse en este personaje vivo. Y bueno, lo que tiene acá tengo que arreglarle el mecanismo de la manito. Estos títeres tienen muchos años y muchos usos. Yo trato de hacer títeres indestructibles, pero puede ser que les pasen cosas como estos. Y los títeres que hago tienen seguro para toda la vida. Estos títeres pertenecen a la obra Argentina en miniatura, una de las escenas en las que los personajes están bailando mientras los músicos tocan la guitarra y el bandoneón. Esto forma parte de una caja de Lambe Lambe, muy, muy interesante, el trabajo de Javier García. Hay muchísimos titiriteros que desarrollaron esta forma maravillosa del Lambe Lambe, que son pequeños títeres porque tienen que entrar en una cajita y que en donde se desarrollan escenas, el público mira a través de una mirilla. Entonces, la dimensión que toma ese lugar donde suceden las cosas toma una dimensión enorme a través de la mirilla. Y puede ser que lo mire una persona, 2 o 3, de acuerdo a cómo haya sido dispuesto. La característica que tienen estos títeres, y para el titiritero que lo va a manejar, es que hay que tener un control tremendo, porque el más mínimo movimiento se multiplica. Y por otro lado, el titiritero, como hace estas escenas que son muy cortitas, estas obras que son cortas, por ahí son de 2 minutos, pero que los va a hacer para muchísima gente. O sea, son 2 minutos y 2 minutos y 2 minutos y 2 minutos. Entonces tiene que haber una concentración y un control de los movimientos impresionante. Es una experiencia que recomiendo. Este títere, una obra muy maravillosa de Javier García, que fue interpretada por Román Lamas. También vino para que le arregle algunas cositas. Tiene un tocado que está tapado, porque
es con pelo y para que no se despeine. Está tapado con film. Tiene una característica interesante. El comando es el mismo comando del títere de la Tournelle, el que habíamos visto. El diseño de escenografía y de vestuario, este vestuario que ven, fue hecho por Alejandro Mateo, ese excepcional diseñador y realizador. En un momento de la obra, Madame Butterfly, sucede algo que voy a tratar de hacerlo, a ver, bien, esto. Y es que se quita la careta. Para hacer esta realización, bueno, tiene todo el mecanismo interno y después sobre esta cara es que hicimos esta máscara que tiene que adaptarse perfectamente y por otro lado acá se usan otro material maravilloso que son los imanes. Los imanes, uy, ahora Román lo hace mucho mejor que yo. Ahí está. Esto que tiene acá son imanes que permiten mantenerlo adherido, pero a la vez que lo pueda desprender fácilmente, porque se hace a la vista del público. Muy bien. Con esto damos por terminada la clase. Agradezco al Instituto Nacional del Teatro y a UNIM Argentina por habernos invitado a participar de este ciclo de clases virtuales. Muchas gracias.